En esta oportunidad vamos a revisar lo relacionado con los elementos que venían a continuación de lo que vimos la semana pasada. Recuerden que la semana pasada abordamos los aspectos relacionados con definiciones generales de lo que era la evaluación y revisamos también cómo se planificaba una evaluación. A partir de esta semana ya nos vamos a empezar a introducir de manera paulatina en la construcción de los instrumentos que vamos a ocupar para poder calificar a nuestros estudiantes. Para esta razón y para este propósito, lo que vamos a hacer ahora es revisar aspectos relacionados con evaluación de conocimiento y específicamente con la construcción de ítems no estructurados e ítems estructurados, o como se conocen habitualmente como pruebas de desarrollo y pruebas de alternativas. El objetivo de esta presentación es identificar los elementos necesarios para la construcción correcta de instrumentos de evaluación de conocimiento. Y la ruta que vamos a seguir, primero vamos a revisar la construcción de los ítems estructurados y luego vamos a revisar la construcción de los ítems no estructurados. Para esto lo primero es recordar lo que conversábamos la semana pasada respecto al tema del plan de evaluación. Vimos, ¿cierto?, cómo planificar una evaluación y habíamos quedado la semana pasada en lo relacionado con la producción de la evaluación, específicamente con la construcción de la tabla de especificaciones. En esta oportunidad lo que vamos a revisar es lo relacionado con la construcción de preguntas. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de la evaluación de conocimientos, y si nos acordamos de la pirámide de Miller que revisamos la semana pasada, el primer nivel de la pirámide de Miller tenía por fin el poder certificar que el estudiante sepa, es decir, que el estudiante tenga el conocimiento y haya adquirido el conocimiento durante las actividades docentes que nosotros propusimos para que realizara. Para poder certificar esto es necesario que hagamos evaluaciones y específicamente que utilicemos instrumentos acordes para poder certificar de que hubo un desarrollo del conocimiento. Lejos, los instrumentos que más se utilizan van a ser las pruebas escritas en situaciones evaluativas como certámenes o pruebas parciales o controles de inicio de laboratorio, etc. Y cuando nosotros hablamos de las pruebas escritas van a ser instrumentos que van a estar constituidos por dos grandes tipos de preguntas o de ítems. Por un lado, los ítems de respuesta estructuradas y por otro lado, los ítems de respuesta no estructuradas. En los ítems de respuesta estructuradas, esto se refiere a que son preguntas en las cuales nosotros ya planteamos las respuestas y lo que le pedimos habitualmente al estudiante es que a partir de este planteamiento de respuesta, él seleccione la respuesta que vaya a ser la correcta o la más adecuada. Por lo tanto, son preguntas que nosotros ya proveemos dentro de su construcción un set de información que dentro de esa información va a estar la respuesta a la pregunta. En cambio, los ítems de respuesta no estructurada o ítems no estructurados, o como se conocen habitualmente como pruebas de desarrollo, vamos a tener que, en este tipo de pregunta, el estudiante va a tener que generar la respuesta y plasmarla de acuerdo a lo que nosotros le solicitemos. Dentro de este tipo de ítems hay dos grandes tipos, los de respuesta breve y los de respuesta tipo ensayo. Vamos a revisar ahora uno de los instrumentos que se ocupa con mayor frecuencia, que son los ítems de opción múltiple con selección única, o prueba de opción múltiple con selección única, mal llamada pregunta de selección múltiple, que es básicamente un error de la traducción del inglés al español. Bien, los ítems de opción múltiple con selección única va a ser el tipo de pregunta de opción múltiple y este tipo de pregunta nos va a permitir evaluar información asimilada, comprensión de conceptos, aplicación de principios, habilidad para interpretar datos y resolución de problemas.
Tal como conversamos la semana pasada, o como les mencioné la semana pasada, cuando nosotros hacemos la tabla de especificaciones, podemos agrupar los tipos de niveles de conocimientos que yo voy a evaluar con mi pregunta. De esta forma, cuando lo agrupábamos bajo los tipos comprensión, vamos a estar evaluando conocimiento y comprensión. Cuando los agrupamos en el tipo de aplicación, vamos a estar evaluando análisis y aplicación. Y cuando planteamos una pregunta de resolución de problemas, el estudiante lo que vamos a estar evaluando en él va a ser su habilidad de síntesis y su habilidad de evaluación. ¿Ya? Por lo tanto, este tipo de preguntas, dependiendo de la manera en que las planteemos, nos va a permitir evaluar estos distintos niveles cognitivos de acuerdo a lo que está planteado en la taxonomía de Bloom. Una de las cosas que tiene que estar muy claro y que ya lo hemos mencionado anteriormente en la presentación anterior es que las preguntas deben estar directamente relacionadas con el contenido y el nivel de profundidad del objetivo del programa. Es decir, nuestra guía, nuestro norte, cuando nosotros hagamos una pregunta, va a ser los objetivos que están planteados en el programa. Habitualmente las preguntas de opción múltiple con selección única va a constar de un enunciado y de varias opciones, cuya forma de presentación puede variar. Por ejemplo, puede ser una oración seguida de 4 opciones, en la cual vamos a tener una clave y 3 distractores. Cuando yo les menciono que vamos a tener una clave, esta clave se va a referir a la opción correcta. Y las otras 3 opciones van a actuar como distractores. Habitualmente, siempre se tiende a, o se había tendido a utilizar la pregunta de opción múltiple junto con 5 alternativas o 5 opciones. Se ha visto de que el ocupar 5 opciones no va a mejorar ni va a reducir las probabilidades de azar de que el estudiante responda de manera correcta o no. Es más, se ha visto de que aquellas preguntas que tienen 5 alternativas, habitualmente la quinta alternativa o el cuarto distractor va a ser un distractor de muy mala calidad, en el cual habitualmente la gran mayoría de los estudiantes no lo va a seleccionar. Por lo tanto, va a tener un 0% de porcentaje de respuesta ese quinto distractor. Por lo tanto, la recomendación actual es que se ocupen 4 opciones en las cuales una sea la correcta y 3 sean los distractores. Otro tipo de presentación puede ser una pregunta directa seguido de 4 opciones, o la que se ocupa y la que se recomienda ocupar sobre todo en las carreras de la salud, en cursos ya más avanzados, la presentación de un caso clínico que se va a denominar como viñeta, seguido de 4 opciones. Y en cualquiera de estas presentaciones mencionadas anteriormente, siempre el ítem o pregunta debe implicar una idea completa. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si es que estamos planteando una pregunta que busca explorar algún aspecto relacionado con la diabetes, lo ideal es que esta pregunta explore solamente un aspecto. Por ejemplo, tratamiento. Evitar ese tipo de preguntas que habitualmente se enuncian como respecto a la diabetes podemos decir que, y después cuando vemos las opciones, una de las opciones está referida a etiología, otra de las opciones está referida a pronóstico, otra de las opciones está referida a exámenes y otra de las opciones está referida a tratamiento. Y nosotros de ese tipo de opciones o ese tipo de planteamiento le pedimos al estudiante que escoja uno. Esa situación habitualmente se tiene que evitar. Lo ideal es que una pregunta, como les mencioné, explore e implique una sola idea completa. Ahora, ¿qué característica debe tener una buena pregunta? Gallofrey y Wright
plantearon 10 características que un ítem de opción múltiple con selección o elección única debe tener. Y en base a esto crearon un índice de calidad para evaluar preguntas de opción múltiple. Las características que ellos determinaron que tenían que tener una pregunta de opción múltiple con selección única de buena calidad son las siguientes. 1. Ojalá tenga una presencia de viñeta, es decir, que la pregunta esté formulada con un caso clínico. Segundo, que la pregunta contenga el enunciado completo. Esto se refiere básicamente a que si es que nosotros tenemos planteado una pregunta de opción múltiple con selección única y tapamos las opciones, nosotros con solo leer el enunciado seamos capaces de poder responder la pregunta. Cuando uno es capaz de realizar eso, se considera que el enunciado está completo. Además, hay que evitar el uso de las negaciones. Es decir, el enunciado no tiene que ir el no corresponde, tampoco tiene que ir el seleccione la falsa, ¿ya? Siempre las preguntas tienen que estar planteadas en positivo y no en negativo. Se ha visto que aquellas preguntas que están planteadas en negativo finalmente inducen a los estudiantes que fijen lo que no corresponde o lo que es incorrecto al tema que están abordando y olviden lo que realmente es correcto. Recuerden que la concepción actual de la evaluación es en base a una evaluación del aprendizaje para el aprendizaje. La evaluación también tiene un elemento de retroalimentación y actúa de esa forma cuando nosotros reforzamos a través de las preguntas que estamos planteando los contenidos y los objetivos que estamos buscando que los estudiantes desarrollen. Además, la pregunta tiene que tener una concordancia gramatical entre el enunciado y las opciones, es decir, tiene que estar bien redactada. Los distractores tienen que ser verosímiles, ¿ya? No sacamos nada con poner un distractor que no va a tener absolutamente nada que ver con el tema que estamos preguntando, porque lo más probable es que ninguno de los estudiantes lo va a responder y no va a actuar como un distractor adecuado, ¿ya? Hay que recordar de que esta situación se ve con bastante frecuencia en aquellas preguntas de opción múltiple con selección única que traen 5 alternativas. Además, otra de las cosas que también se recomienda es que las opciones tengan una extensión similar entre sí. Sucede habitualmente que en preguntas que tienen opciones con extensiones distintas, habitualmente la más larga, es decir, la opción que contiene mayor cantidad de información, va a ser la opción correcta. Por lo tanto, esta situación hay que evitarlo. Además, también hay que evitar utilizar el ninguna de los anteriores y el todos los anteriores, ya que cuando nosotros ocupamos uno de este tipo de alternativa, la pregunta se va a tornar de una dificultad que va a ser relativamente baja. Por lo tanto, no nos va a afectar la validez del instrumento. Si vamos a ocupar, por ejemplo, números dentro de las alternativas, lo que se recomienda es que estos números estén planteados de manera ordenada. Además, las opciones tienen que ser homogéneas. Esto se correlaciona con lo que les mencioné hace un momento, en lo que tenía que ver con que la pregunta tiene que explorar una idea completa. Por lo tanto, las opciones tienen que ser opciones homogéneas. Si yo estoy explorando tratamiento, todas las opciones tienen que ser relacionadas con tratamiento. Y además, lo que se recomienda es que ojalá las preguntas sean de aplicación o de conocimiento superior. Esto va a ser particularmente relevante cuando las pruebas que realicemos son para estudiantes de niveles ya más avanzados en el plan de estudio. Y lo otro que también se recomienda es no usar preguntas de opción múltiple compuesta o lo que se conoce como formato K.
ya que está absolutamente demostrado que este tipo de preguntas van a impactar en la validez del instrumento y además también van a reducir la confiabilidad de este. Entonces, no usar preguntas como la siguiente. En la que ustedes ven ahí es una pregunta, primero que todo, que tiene un enunciado en negativo. Segundo, tiene un enunciado incompleto. Tercero, las opciones tienen una extensión distinta. Por lo tanto, una pregunta de este tipo no se recomienda que se ocupe. Esta otra pregunta, si bien es una pregunta que tiene una viñeta adecuada, cuando nosotros revisamos las opciones, vamos a ver de que, primero que todo, vamos a encontrar 5 opciones. Lo que recomendamos y lo que se recomienda es que sean 4. Segundo, cuando ustedes revisan las opciones, lo más probable es que dentro de las 3 primeras esté la alternativa correcta o la clave, y en las 2 últimas nosotros vamos a ver de que va a haber una alternativa que dice todos y una alternativa que dice ninguno. Por lo tanto, ese tipo de preguntas no va a ayudar a explorar de manera adecuada el objetivo que estamos tratando de calificar con el instrumento. Por lo tanto, esta pregunta tampoco se debería utilizar. Y esta otra típica pregunta es la pregunta formato K. Este tipo de pregunta es la pregunta de opción compuesta que, tal como les mencioné anteriormente, disminuye la validez del instrumento, ¿ya? Y no permite explorar una idea completa, sino que cuando se plantean estas preguntas habitualmente lo que hacen es tratar de explorar varios aspectos de un determinado objetivo, ¿ya? Y eso se ha visto de que, como les mencioné anteriormente, va a disminuir la validez del instrumento. Por lo tanto, este tipo de preguntas no las utilicen. ¿Qué tipo de preguntas utilizar? Por ejemplo, la que está planteada ahí. Es una pregunta que tiene una viñeta clínica, es una pregunta que tiene 4 opciones, es una pregunta cuyas opciones son homogéneas, son opciones con una extensión similar, ¿ya? Y esta es una pregunta que además es de un nivel de cognitivo de aplicación o superior. Usar preguntas como ese tipo. O usar preguntas como este otro tipo. Todas las preguntas que revisamos son preguntas que tienen viñetas y además tienen un número de opciones adecuado a lo que se recomienda actualmente. Bien, ahora vamos a revisar las preguntas no estructuradas y vamos a partir con las preguntas de respuestas breves. Las preguntas de respuestas breves son preguntas que se recomiendan específicamente para poder explorar conocimiento del punto de vista de nivel cognitivo y del punto de vista del conocimiento y de la comprensión, ¿ya? Con la salvedad que cuando planteamos este tipo de preguntas, lo ideal es que estas preguntas que van a ser de respuesta breve sean preguntas que estén enfocadas a explorar algo muy puntual. Estas preguntas pueden ser acompañadas de esquemas, de mapas, de gráficos, en cuyo caso la impresión de estos tiene que ser ojalá lo más nítido posible. Además, al igual que todo el resto de los instrumentos, hay que asegurarse de lo que se vaya a preguntar tenga directa relación con el objetivo a evaluar, ¿ya? Y una de las cosas principales de este tipo de preguntas es que se tiene que precisar exactamente lo que se desea que el estudiante responda. Por lo tanto, para esto hay que tener claro el objetivo a medir y además estas preguntas lo que van a hacer, a diferencia de las preguntas estructuradas, es exigir al estudiante la elaboración de la respuesta. La respuesta correcta que se va a determinar, habitualmente lo que se puede hacer es determinarlas entre el cuerpo docente y que haya un consenso respecto a qué es lo que se va a considerar
como adecuado o como correcto. Y lo otro que también es importante cuando se plantean este tipo de preguntas es precisar el significado de los términos como describir, explicar, analizar, resumir, con el fin de establecer una adecuada comprensión de la pregunta. Además, otra de las cosas que se recomienda es establecer la extensión de la respuesta deseada, tanto en espacio como en número de aspectos. Y para poder corregir este tipo de preguntas es importante además elaborar una pauta de corrección listando en ella todos los aspectos que debe contener la respuesta correcta y además sus puntajes. Y este tipo de ítem de respuesta breve puede ser una pregunta simple, pueden ser preguntas de identificación, pueden ser preguntas de asociación o pueden ser incluso preguntas de completación, ¿ya? Todas estas preguntas lo que van a tener como característica que la respuesta va a ser una respuesta muy acotada. Entonces un ejemplo de ítem de respuesta breve es lo siguiente. Mencione los 3 componentes de la competencia y, como ustedes ven en esta pregunta, se indica el puntaje de la pregunta. La pregunta además está delimitada por un espacio y además se establece el número de respuesta que tiene que entregar el estudiante. Cuando uno plantea la pregunta de esta manera, uno al inicio de la prueba, dentro de las instrucciones que se va a entregar, puede establecer que si las respuestas a este tipo de preguntas exceden el espacio que está destinado para responder, simplemente esa pregunta no se va a corregir o se va a considerar como mala. Porque además este tipo de pregunta también nos va a ayudar a poder explorar la capacidad de síntesis que va a tener el estudiante en el manejo de la información. Entonces, la respuesta para esta pregunta sería señalar las 3 siguientes: conocimiento, habilidades y actitudes, ¿cierto? Que eso van a ser los 3 componentes de la competencia. Bien, el último tipo de pregunta que se puede utilizar en las pruebas escritas son las preguntas de ensayo. Los ítems de respuesta de ensayo o extensa van a permitir que el estudiante demuestre su capacidad para recordar conocimiento informativo, organizar ese conocimiento y presentarlo en una respuesta lógica e integrada. Además, también son útiles para evaluar la descripción de los conceptos, la explicación de procedimientos y resolución de problemas donde importa el proceso. Se debe señalar explícitamente lo que debe realizar el estudiante indicando la extensión de la respuesta y los aspectos a ser considerados. Además, también es importante indicar el puntaje de cada pregunta. La ventaja que va a tener este tipo de preguntas es que son fáciles de construir, se ocupa mucho menos tiempo en su diseño y ayuda a medir eficazmente objetivos cognitivos de alto nivel, es decir, síntesis y evaluación. Ahora, la gran desventaja que tiene este tipo de preguntas es que no van a permitir medir un gran número de objetivos, además van a requerir mucho tiempo para la corrección y el gran problema es que son poco objetivas, ¿ya? Para poder solucionar este gran problema, lo que se recomienda es establecer también pautas respecto a qué elementos debería tener la respuesta para ser considerada como correcta. Bien, entonces, con estos aspectos que acabamos de mencionar, terminamos la parte de la producción del plan de evaluación, ¿ya? Y la etapa que va a venir posteriormente va a ser la relacionada con la aplicación. En cuanto a lo que tiene que ver con el análisis y con el informar la prueba, estos elementos y estos contenidos no están planteados para ser abordados durante este curso. Sin embargo, sí son abordados en el diplomado de docencia para las carreras de la salud. Bien, entonces hemos terminado, ¿cierto? El objetivo de esta presentación era identificar los elementos necesarios para la construcción correcta de instrumentos de evaluación de conocimiento, lo cual ya fue presentado. Cualquier duda o comentario, por favor, escríbanme a mi correo.